micrófono. De verdad que da tristeza ver un gobierno y a los diputados del gobierno con tan poca imaginación que tengan que ir a recurrir a copiarse los proyectos de ley de esta alternativa democrática para poder presentarle soluciones a la juventud venezolana. Da tristeza ver la actitud de esos diputados que hasta el día de hoy es que le hablan a la juventud venezolana. Y hablando un poco del pasado, que tanto les gusta hablar a ustedes, queremos recordarles que en el año 2000 el primer proyecto de ley de Primero Justicia fue la ley de fomento del empleo, cosa que ustedes engavetaron y le dieron la espalda a la solución de los problemas en ese momento de la juventud venezolana. Eso también tenemos que recordarlo. Y también tenemos que recordar que el primer proyecto de ley que se planteó en esta Asamblea Nacional, año 2011, por iniciativa popular, fue la ley del primer empleo, que hoy ustedes intentan disfrazar, asumiendo la política de copiarse esa ley de nosotros como alternativa democrática. Pero queremos decirle al país que a pesar de que quieran ponerle color político al tema del empleo en Venezuela, nosotros no vamos a caer en ese debate de que la propuesta de ustedes es de nosotros. Hay un pueblo en la calle que sabe y reconoce quienes fueron comunidad por comunidad, casa por casa, universidad por universidad, a recoger esa firma que el día de hoy están haciendo un hecho, que se discuta la ley del primer empleo. Eso es un hecho y eso es una realidad. Pero este pueblo que está en la calle sabe mucho más aún que jamás en esa hegemonía parlamentaria de 5 años de la anterior gestión de la Asamblea Nacional se discutió un proyecto como este. Eso significa que el cambio llegó a la Asamblea Nacional. En este sentido, nosotros, asumiendo el tema de esta ley, que en esencia es la ley del primer empleo, queremos decir que este proyecto de ley viene a dignificar el concepto de empleo en Venezuela. Porque este proyecto de ley plantea un empleo distinto del que mantienen ustedes con las madres procesadoras de alimentos de todo el país. Que este proyecto de ley plantea un empleo distinto al que mantienen ustedes con algunos trabajadores de algunas misiones en el país. Este es un empleo digno, de 15 y último, de cobro de prestaciones, de cestatique, que reivindique los derechos de la juventud venezolana de llevar progreso a sus hogares. Ese es el pensamiento de esta ley. Este es un proyecto de ley que viene a dar respuesta, no a 100.000 jóvenes, como dijo el diputado que me antecedió, a casi 500.000 jóvenes que están pasando agachados en ese anuncio del 1 de mayo del aumento salarial porque no tienen empleo y que ustedes no han generado política en estos 12 años para darle respuesta a esa juventud. Este es un proyecto de ley que en el primer año de vigencia plantea más de 100.000 puestos, 100.000 nuevas plazas de empleo en el país. Este es un proyecto de ley que viene a honrar el justo trabajo de esas personas, de esos jóvenes que hacen pasantía y que al día de hoy no se les paga absolutamente nada por sus funciones. Este proyecto de ley viene a romper el ciclo vicioso de esos jóvenes que no tienen empleo porque no tienen experiencia, y que no tienen experiencia porque evidentemente nunca han trabajado. Y por último, este proyecto de ley viene también a generar contratos especiales de trabajo a las madres en Venezuela, que son madres y padres a la vez, y que se les limita el tiempo de ir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos. Eso también lo hace ese proyecto de ley que ustedes están disfrazando y que pretende cobrarse una victoria política que no les pertenece. Pero tenemos que asumir que hemos avanzado, hemos dado un paso adelante en lo que significa ponernos de acuerdo en lo que le interesa al país, que son las soluciones de la gente para todos por igual. Y así, entendiendo este rol de diputados de la Asamblea Nacional, que nos hemos puesto de acuerdo para avanzar en el debate sobre el tema del primer empleo, yo les hago un exhorto a la bancada del gobierno a que también nos pongamos de acuerdo por la ley de desarme, para bajar la delincuencia, para que nos sigan matando a la juventud venezolana. Que nos pongamos de acuerdo también con la ley de barrio para que la gente sea dueña del terreno donde vive. Y que nos pongamos de acuerdo también con una ley que han dado para que los recursos sean invertidos en Venezuela y no en esos países. Y así, todos juntos podamos poner primero a Venezuela. ¡Que viva la juventud venezolana!
y que viva el empleo digno para los jóvenes.